Debían de ser las 3 de la mañana, una noche común para mi afligida cabeza. Era de noche, pues de las ventanas solo se proyectaba la imagen de la bóveda celeste y una luna menguante. Estaba solo con mis pensamientos, atado a la cama por el agotamiento y con unas excesivas ganas de beber agua. Me levanté en contra de mis instintos y aún sintiendo su presencia en mi nuca, me pregunté en el trayecto a la cocina si el mundo de los sueños suele conectar con lo terrenal, es decir, si mis pensamientos traspasan el umbral de lo irreal, pues de ser así, el estar bebiendo agua en estos momentos se me hace una tarea imprudente. Pienso en los peligros de mis ensoñaciones y concluyo que correr sería la mejor de mis alternativas. Decido controlarme igual, dejar el vaso sobre la mesa y olvidarme de los delirios de madrugada que me visitan imprudentemente. Subo las escaleras, cansado y con un muy mal semblante. Necesito un descanso de más de un par de horas. Abrí la puerta de la habitación, oscura y silenciosa, iluminada tenuemente por los faroles de la ventana. Cerré la puerta tras de mí y decidí, aún dudoso, en acostarme y dormir. Era extraño entrar a su mundo. Solo cerraba los ojos y esperaba que mi cerebro se apagara lentamente, sin recordar nada, sin poner resistencia, solo dormir. Pensar en ello me incomodaba, me llenaba de dudas más que absurdas y me sumergía, luego de tanto trabajo mental, en un profundo letargo. Y yo caminaba o nadaba en esos momentos, en los momentos en que mi cerebro ya no conectaba con este mundo. Miraba a todas direcciones, horrorizado e intrigado por cuántos detalles ocupaban aquellos mundos oníricos. Prados de apéndices suspendidos, colinas de hielo gris o un cielo amarillento eran algunas de las descripciones que mi afligido cerebro alcanzaba a recordar. Y yo estaba ahí, solo, desnudo a veces, como un niño en ocasiones, e incluso como un animal cuadrúpedo y torpe. Esta vez fue diferente, y similar a su vez. Me encontraba al fondo de un acantilado, en medio de un cañón, solo como es costumbre, y rodeado de piedra lisa, con grabados de algún mundo desconocido. Me acerqué a mirarlas, falto de sentimientos, pues la incongruencia dentro de los sueños hace que tus emociones queden difusas o ausentes. Posé mis dedos por las estructuras. Eran enormes, clavadas a las paredes, y observaban mis movimientos con extrema curiosidad. Eran enormes, tan grandes como los obeliscos de civilizaciones ancestrales, y yo estaba ahí, frente a ellas, dudoso de si avanzar o contemplarlas por más tiempo. No obstante, las yemas de mis dedos finalmente hicieron contacto, mostrándome pequeñas aberturas con formas de, tal vez letras de una lengua que no entiendo, tal vez símbolos de alguna corte sectaria, tal vez, aunque improbable, morbosas coincidencias de la erosión. Me aparté rápidamente y proseguí por el pasillo de grava rojiza. El mundo se había suspendido en un crepúsculo, una noche de lunas carmesí y estrellas danzantes. Me sentía en el infierno, en una sección callada y apartada de su terrible creador. Sorprendentemente, y como es de esperar, no asimilaba el miedo que debía de sentir en esos momentos. Por el contrario, me hallaba vacío, como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. ¿Sería posible que el soñar sea una fase temprana de la muerte? Así lo sentía al entrelazar los dedos de mis pies con la tierra húmeda de la superficie. Era inodora, mas entendía que su composición emanaba un aroma de tierra mojada. No entendía cómo podía percibirlo, pero en esta dimensión la lógica se rige bajo otras reglas. Continué por mi senda, sin rumbo, pero con la necesidad de avanzar. Lentamente el cañón comenzó a observarme, en silencio, bajo un manto de sombras, pero yo lo notaba sin esfuerzo. Eran las sombras de grandes entidades, vigilantes sobre el risco, mirándome con pequeños ojos blancos e inexpresivos. Les devolví la mirada, pero su talante críptico no parecía cambiar ante mi presencia. Me miraban sin expresión, sin propósito aparente y sin ladear la cabeza.
Por un momento me detuve a contemplarlos, mas la negrura de sus siluetas no me dejaba deducir alguna etnia o humanidad. No se movían tampoco. Pensé que era un comportamiento sigiloso de admiración hacia mi persona, mas dudo que mi insignificante figura sea motivo de tanta sutileza. Volteé de nuevo al frente, y las sombras se habían apoderado del sendero que recorría. Ahora no podía observar más allá de mi nariz. A unos pasos, la absoluta oscuridad me recibía con hostilidad. No sabía si retroceder, por lo que preferí mantenerme inerte, sobre el suelo, emulando las enormes piedras que me observaban con sus características hendiduras. Eran cuencas ahora, las cuencas de cráneos de bestias o criaturas irreales que me miraban fijamente. En esos momentos, finalmente pude sentir más allá de lo físico, más allá del sudor que corría rápidamente por mi rostro y más allá del temblar de mis extremidades. Giré mi cabeza para ver que, detrás de mí, se encontraba un hombre, alto y erguido, de imagen difusa y proporciones impropias de un humano. Lo recordaba bien y giré todo mi cuerpo para encararlo. Lo había visto en visiones anteriores, en sueños donde el crepúsculo no necesariamente atormentaba mi psique. Una vez nos conocimos en un bosque, nublado y de grandes árboles que se perdían en un manto de nubes. Yo miraba a los cielos en busca de sus hermosas copas, pero mi vista solo contemplaba lianas de sangre entrelazadas entre las plantas, adornando el paisaje con morbosas estructuras sanguinolentas. Y sentía la lluvia artificial que proporcionaban estos cartílagos, dejando caer tenuemente las gotas que le otorgaban aquel característico color. Y lo sentí, entre los árboles, las largas zarpas de sus manos y enorme boca sin labios, suspendida en una sonrisa eterna. A partir de este punto no lograba recordar nada. Supongo que así funcionan los sueños. Una vez despiertas, se pierde información y las dudas quedan suspendidas en el porvenir de tus días. Casualmente, presencié el mismo acto en esta situación, aun cuando las diversas entidades del risco continuaban observándome inexpresivos e impacientes por ver un desenlace. Sin embargo, nuestro encuentro se vio interrumpido por lo que pensé era mi despertar. Aquel mundo de paredes altas se disolvió en un parpadeo, y la figura de aquel extraño sujeto quedó marcada en mi memoria, aun cuando desapareció con mi sueño. Desperté ahora a las 5:30. Había dormido un par de horas, y como es de esperar, no estaba en mi mejor forma. Mi garganta continuaba seca, y las sábanas de mi cama se encontraban empapadas. Al principio atribuí el estado a un vergonzoso accidente producto del miedo, pero al revelar el interior, me di cuenta de que mi cuerpo estaba empapado en sudor. Estaba aterrado, como si aquella emoción que jamás salió en mi letargo se transmutó al mundo real. Es por ello que vuelvo a preguntarme hasta qué punto nuestra dimensión se aleja de aquel universo tan extraño. Comprendo que aquellas imágenes sin sentido que presenciaba en mis sueños eran mera imaginación de mi cerebro. Pero de serlo, ¿por qué mi cuerpo reaccionaba de aquella forma? Si el miedo es imaginario, ¿por qué mis defensas se disparan cada vez que me atrevo a mirarlo? ¿Sería entonces que mi cuerpo me despierta para evitar lo peor? Comienzo a delirar, pero mi marcha por las escaleras hasta la cocina suele dejarme pensativo, pues por más corto que sea el trayecto, mis pensamientos me atormentan con cuestionamientos inentendibles. Volví a beber agua y sentí mi garganta congelarse con cada sorbo que ejercía. Terminé su contenido, pero no me hallaba del todo satisfecho. Volví a servirme otro vaso, pero preferí, tras ver que beber no funcionaba, caminar al baño y cepillarme. Subí las escaleras, aun cuando el crujir de los escalones
se vio inexplicablemente corregido. Fui al baño y le di un vistazo a mi reflejo. Me encontraba hecho un asco. Las ojeras descendían groseramente por mi rostro y las arrugas de la cama se habían clavado en mis pómulos como aquellas piedras de mis sueños. Las recordaba, así como aquel mar con el que soñé la noche anterior, un océano donde cadáveres flotaban suspendidos junto a losas de hielo. Y ahí estaba él, el mismo hombre, expectante, como siempre, como si disfrutara mi travesía. Me miraba sobre la tierra congelada, mientras el apocalíptico universo se sumergía en tinieblas. Yo recuerdo nadar, pero mi mente volvió a despertarme de mi tormento. Ahora me encontraba cepillándome los dientes, quitándome la pesadez de la boca y preparándome para enfrentarme de nuevo a la laboriosa tarea de dormir. Había leído que los sueños suelen ser mero entretenimiento del cerebro, que se utiliza para dormir, pero la vaga información que se tiene sobre ellos me animó a revisar estudios mucho más enervantes. Según algunas investigaciones, las imágenes proyectadas por el cerebro pueden ser una advertencia o queja del cuerpo. Por ejemplo, cuando sueñas con líquido al momento de querer ir al baño durante el sueño. Asimismo, también investigué sobre rostros o personas que aparecen en los mismos. Y según lo que pude recopilar, las caras que aparecen en estas proyecciones son recuerdos de personas vistas en vida. Es decir, es imposible que el cerebro sea capaz de crear rostros humanos de la nada. Me sorprendió aquella información, pues aquel hombre tan bizarro era una criatura propia de aquel mundo. Su sonrisa eterna, la falta de ojos y su piel grisácea era impropia del mundo real, y dudaba si fuese una advertencia de mi estado físico o una bizarra forma de mantenerme entretenido. Aparté de nuevo mis pensamientos y volví a recostarme en la cama, incómodo y agotado. Sentía que mi cuerpo no estaba en la posición correcta. Bailé por la cama moviéndome de un lado a otro, consiguiendo el consuelo del reposo sin mucho éxito. Mi cerebro me obligaba a permanecer despierto, pero la pesadez de mi cuerpo me exigía un descanso. Aquella contradicción se prolongó por unos cuantos minutos en los cuales, desesperado por dormir, cerré los ojos con fuerza. La noche comenzó a susurrar tras mi sacudida, dejando que las aves empezaran a cantar. Era de esperar, pues a las 5 de la mañana suelen despertar los primeros animales. Me apresuré en dormir, pues sabía que en unas horas tendría que levantarme a trabajar. Me forcé a dormir finalmente, y olvidando mi llegada a su mundo, había despertado una vez más en el mundo de los sueños, esta vez dentro de una estructura artificial. Jamás había soñado con un edificio antes, menos con lo que creí que era un hospital de unos miles de pasillos laberínticos. Me sorprendió ver su estructura extrañamente familiar, porque todas mis ensoñaciones hasta ahora me conducían por parajes místicos al aire libre. A pesar de lo novedoso del ambiente, la sensación de malestar era la misma. Incluso diría que se intensificó gradualmente a medida que me adentraba más en el lugar. La iluminación era tenue en aquel sitio, las luces fluorescentes titilaban y las paredes se hallaban desgastadas y amarillentas. No habían personas en aquel lugar, ni el más mínimo vestigio de humanidad o vida vagaba por los pasillos. Solamente era yo con mi poca cordura. Caminé descalzo por el hospital, generando eco con mis pisadas. Sentía el frío recorrer mi cuerpo y escabullirse entre mis huesos. Todo aquello se sentía muy real, pero al ser un sueño, comprendía lo extravagante de sus características. Caminé por algunas salas, pero las puertas se hallaban siempre selladas, sin posibilidad de poder deducir lo que estaba dentro. Estaba perdido entre longevos pasillos angostos y laberínticos, perdido y fastidiado de la repetición del paisaje. Juraría que,
Con el transcurrir del tiempo, el lugar comenzaba a mutar, volverse más pequeño, más viejo y mucho más hostil. Progresivamente, el silencio fue muriendo con pequeñas voces que atravesaban mi cabeza. Me susurraban, volver o correr, aunque ignoraba sus comentarios. Me enfoqué en mi marcha, pero el ruido comenzó a aumentar. Parecía provenir de las paredes, del techo, tal vez de mi interior. Voces inhumanas, semejantes a los alaridos de demonios o bestias de un lugar desconocido. Comencé a correr, pero mis apresurados pasos solo empeoraban sus quejas. Me repudiaban, me odiaban, detestaban mi presencia, pues si bien no podía entenderlos, el tono en sus voces me indicaba repulsión y rechazo. Después de una accidentada marcha, los alaridos se callaron y la luz de los pasillos comenzó a fallar con mayor regularidad. Me encontraba a oscuras cada 5 segundos por una duración de 3, y yo permanecí en silencio, arrodillado y con mis manos en mis oídos. Estaba aterrado, sudando y al borde de llorar. Sabía que era un sueño, pero se sentía muy real. Y lo sentí en mi alma, en mis adentros, en mi ser. Sentí su presencia frente a mí. Levanté la mirada del suelo, temeroso, y tras los 3 segundos de oscuridad, lo vi. Se hallaba frente a mí, inerte, como un depredador esperando a su presa, como un lobo viendo a las ovejas de una granja, como el diablo esperando corromper el alma más pura. Y me observaba. A pesar de no tener ojos, sabía que estaba ahí, a pesar de solo ser un producto de mi imaginación. Lo observé y su deforme figura me ahogó en una profunda ansiedad. Deseaba correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, preso del miedo, y él, aunque solo sonriera, lo sabía. La luz se apagó y durante 5 largos segundos dejé escapar lágrimas de auténtico terror. Se encendieron las luces y él se había acercado un poco más, sin realizar el más mínimo ruido, sin desviar su atención o sin decir una palabra. Él solo se acercó y la luz volvió a apagarse, sin preguntar, y yo imploré que volviera a encenderse lo más rápido posible. Se encendió, de nuevo, tras 5 agónicos segundos, y como me temía, volvió a acercarse. Lo respiraba, percibía sus malas intenciones hacia mí. Comencé a temblar y horrorizado, comencé a detallar su figura espectral. Jamás había tenido la oportunidad de verlo por tanto tiempo, y mucho menos tan cerca. Normalmente, debido posiblemente al estrés que me genera su presencia, mi cerebro me despierta en el acto. Al menos, es lo que logro recordar vagamente, mas desconozco qué había cambiado en esta ocasión. Lo veía su piel seca y porosa, llena de pequeñas protuberancias de un color gris. A sus costados reposaban unas longevas garras negras, 4 en cada mano y semejantes a una hoja de obsidiana. Finalmente, su rostro, sin ojos, sin orejas o pelo, solo protagonizado por una boca anormalmente larga y sin labios, adornada con una larga cama de dientes suspendidos en una morbosa sonrisa, me regalaba un vistazo del infierno. No hablaba, ni siquiera se dignaba a moverse, más que para inflar su delgado torso tras sus inhalaciones. Permaneció en silencio, pero reconocía en este punto que yo era su problema, que mi existencia le perturbaba. No me quería ahí dentro, no quería que entrara a su territorio, al mundo onírico que consideraba su hogar.
y ahora no lograba despertar. No podía alejarme, y mucho menos recordaba cómo hacerlo. Intenté hablar, pero de mis labios no salió ni siquiera un gemido, una queja o una exaltación. Y la luz se apagó, sumergiéndome en segundos de oscuridad. Aún con mis piernas petrificadas, y sabiendo que aquel sujeto me atraparía. La luz no se encendía, pero sabía que se hallaba cerca, frente a mí, rozándome con sus enormes garras y saboreando con deleite mi desesperación. Los segundos pasaban y sin mucho esfuerzo escuché su respiración frente a mí, pesada y lenta, como las inhalaciones de un anciano. Percibía aquella negatividad, el rechazo y repulsión que le proporcionaba. Lo sentía tan vívido que, aunque fuese imposible, contemplaba la idea de que aquello fuese real. Me hallaba perdido, asustado, y rezaba porque la luz no se encendiera hasta que finalmente su voz sentenció mi destino. Poseía una voz susurrante, grave y desgastada. Habló despacio, disfrutando cada letra que salía de entre sus dientes y divirtiéndose con mi tortura. Articuló una oración cruel y malintencionada, aunque dentro de mis delirios me indicó que, por más aterrorizado que estuviese, aquello solo era un sueño. Debía de serlo, pues era imposible que supiera tal información. No puedes despertar. Escuché aquello en mi oído, y por suerte, mis piernas me permitieron correr. Huí cobardemente por los pasillos, sin mirar atrás, intentando abrir cada puerta sin éxito. Me seguía a pesar de no escuchar sus pisadas. Me seguía y las luces titilaban constantemente, entorpeciendo mi visión. Terminé agotado en un pasadizo de 4 caminos, todos llevando a pasillos y más pasillos. Me hallaba en medio de todos, sin saber por cuál continuar. Miré en todas direcciones, y una vez las luces volvieron a encenderse, inexplicablemente, se hallaba en el pasillo de enfrente, esperándome. Volteé a mi derecha, pero pude verlo con el rabillo del ojo, igual al voltear a la izquierda, y las luces se apagaron, y en cada pasillo su figura se veía más cerca. No podía huir, no podía correr y caía en penuria cuando las luces volvieron a parpadear. Se acercaban a mí, podía verlo sin importar a dónde mirara. Deseaba despertar, no entendía por qué no podía hacerlo. Me golpeé la cabeza, cerré mis ojos con fuerza, intenté morder mi lengua y desangrarme, pero todo fue inútil. Y se encontraba cerca, cada uno en la entrada de un pasillo, con sus largas garras a sus costados y su sonrisa eterna en su rostro. Y las luces se volvieron a apagar, y lloré esperando lo peor. Pero antes de que la luz pudiese revelarme mi destino, desperté. Estaba en mi cuarto, aterrado, con mi corazón agitado y mi cama empapada en sudor. Me levanté de sobresalto. Debían de ser las 6, aunque el cielo siguiera sumergido en el crepúsculo. Caminé rápidamente fuera de la habitación, tambaleándome por las paredes y bajando a la cocina. Deseaba refrescarme. Mi garganta no exigía más agua, pero deseaba sentir la realidad una vez más. Me adentré en la cocina, pensando en la pesadilla que viví y en sus palabras, aquellas que tanto me perturbaron, pero que me indicaron lo irreal de mi miedo. No puedes despertar. Realmente había olvidado despertar. Había olvidado, así como no recuerdo cómo dormir, cómo despertar. Lo debatía mientras bebía agua, una casi imperceptible por mi garganta.
No entendía cómo el cerebro puede asustarse con miedos irracionales. Me reí de solo pensarlo. Un hombre sin rostro, con una sonrisa, garras y piel gris. Eso claramente parece la fantasía de un adulto de imaginación hiperactiva. Reí avergonzado con la vista en dirección a la entrada. Reí nervioso. Y finalmente dejé de hacerlo. Una vez vi, en la oscuridad, que se proyectaba junto a la puerta algo que revivió mis miedos. Miles de teorías se posaron por mi mente, mas una resonó principalmente en mi cabeza. ¿Somos tan ajenos al mundo de los sueños? ¿Realmente los sueños son ajenos al mundo que conocemos? ¿O si por el contrario, mi mente solo me advertía de un peligro real? No puedes despertar. Escuché paralizado en la cocina y lo vi junto a la puerta, paciente y contemplándome como si fuese su presa. No tenía a dónde huir, a pesar de que sintiera mi mundo en mis pies y aunque no recordara haberme quedado dormido y tampoco despertar. Me miró sin tener ojos y con su enorme sonrisa eterna esperó a que la luz, irónicamente, se apagara.